La palabra purificadora del Señor estará en Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviasen fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En el capítulo anterior, Jesús venía con sus discípulos en medio de una gran tempestad con mar revuelto, en una barca meciéndose fuertemente. Estaban entrando en territorio pagano, era la tierra de Gadara. Era la primera vez que Jesús salía del territorio israelita. Allí Cristo demostró su poder sobre el mundo natural, mandando calmar los cielos y el mar, después de ser despertado del sueño, donde ordenó a las olas que se detuvieran y donde se produjo una gran calma. Ahora veremos el poder y el control de Jesús sobre el mundo sobrenatural. Y cuando hablamos sobre el mundo sobrenatural, la mayor parte del tiempo solemos pensar en Dios y los ángeles, olvidando que hay una gran cantidad de demonios que son muy activos en nuestra era actual. Dijo Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos demonios gustan de hacer daño, más al pueblo de Dios, pero Juan dijo en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Con esta introducción empezamos en el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Como ya antes adelantamos algo, la región de los Gadarenos era una comunidad de 10 ciudades griegas. En esos lugares no conocían al Dios de Israel, no adoraban a Dios. Era una ciudad pagana inundada de ídolos, con personas con prácticas pecaminosas muy evidentes, de las cuales los discípulos de Jesús no estaban acostumbrados a ver. Ellos atravesaron el mar con dirección a esta ciudad, pero en aquel viaje tuvieron una gran tempestad que los discípulos pensaron que se iban a hundir. Pero eso no iba a suceder, porque Jesús dijo que iban a pasar. Y si Dios dice, se cumple. Dice Marcos capítulo 4 versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, así que Él es fiel a su palabra. Versículo 2. Y cuando salió
de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahora, pareciera que hay una contradicción con respecto a lo que Mateo dice en su evangelio, porque él habla de dos endemoniados, y la razón por la que Mateo probablemente incluyó en su relato a dos en vez de uno, era porque Mateo estaba escribiendo para una audiencia judía, y de acuerdo con la ley, por boca de dos o más testigos, cada palabra debe estar establecida. Dice Mateo capítulo 18, versículo 16. Mas si no te oyere, toma a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Probablemente Marcos menciona solo al endemoniado más prominente con quien Jesús tuvo esa conversación. Ahora, sabemos que Satanás, nuestro enemigo, ataca espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Espiritualmente ataca a través de la falsa doctrina, a través del engaño, le dice mentiras a la gente en su visión y filosofía de la vida. Emocionalmente ataca a través de una serie de cosas que las deprimen, las hacen dudar de Dios. Manda dardos a las personas en el ámbito de sus sentimientos, por ejemplo, sobre lo que la gente podría decir de uno o lo que Dios pudiera pensar de uno. Dice Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Satanás también ataca a las personas físicamente, si puede, como en este caso sí pudo. Lo relevante y lo interesante es que realmente no leemos acerca de la posesión de demonios en el Antiguo Testamento, y de pronto en el Nuevo Testamento se ve toda esta actividad demoníaca. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no leemos sobre esto en otros lugares y de repente llegamos a los evangelios y encontramos personas que estaban poseídas por demonios? Por una razón comprensible, porque esta es la era mesiánica, uno que había sido profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir, lo que se dijo de él en el Génesis, el que aplastará la cabeza de Satanás está aquí. Así que hay una interrupción en el mundo sobrenatural, se podría decir que salió en las redes sociales del mundo de los demonios. Todos están informados que el que debía de venir está aquí. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿cómo es que no vemos la posesión demoníaca muy frecuentemente hoy? No tanto en esa forma, pero sí en la actividad principal de Satanás en el engaño, un medio sutil más efectivo escogido por Satanás, cambiando la verdad por la mentira. Versículo 3 de nuestro texto base. Que tenían su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Aquí uno podría pensar, debe de haber poquísimas personas en el mundo viviendo en un sepulcro, hablando en lo natural, pero como toda enseñanza de Jesús es espiritual, vamos a explicarlo a qué se refiere. Dice Isaías capítulo 65 versículo 4, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Aquí habla Isaías sobre el pueblo infiel de Israel. Dice que se quedan en los sepulcros, es decir, en obra levantada en el suelo para dar en ella sepultura al cadáver. Es decir, espiritualmente, un sepulcro son lugares o ciudades donde se concentran los muertos espirituales. Dice Job, capítulo 3, versículos del 20 al 26. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que los tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Así es cuando el muerto se goza cuando está en sus pecados. Pero los que han conocido a Dios y caen, si son de Dios, clamarán para su restitución, como el salmista lo hizo cuando anduvo en valles de sombra y de muerte. Dice Salmos capítulo 28, versículo 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía,
no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. También Salmos capítulo 88, versículos del 1 al 6. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegué en mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. También Salmos capítulo 88, versículos del 9 al 12. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y en justicia en la tierra del olvido? Así es como estaba este endemoniado, estaba muerto en sus delitos y pecados, como también lo estábamos antes nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, la forma de estar vivos es haber renacido de la palabra y guardarla, y a través de ella podemos conocer a Dios. De lo contrario, se tiene el espíritu de error. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículos del 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, los genuinos oyen a Dios, obedecen a Dios. En el tiempo de Jesús, los religiosos tenían la palabra, pero no entendían ni vivían según ella. Por eso cuando Cristo vino predicando la verdad, ellos no entendieron y para hacerse las víctimas dijeron al Señor, demonio tiene. Dice Juan capítulo 10 versículos del 19 al 20. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Mediten sobre esto. El demonio no se ve, entonces, ¿cómo se identifica a alguien que pudiera tener demonio? En los tiempos de Jesús, y lo debería ser ahora también, por lo que se habla, por lo que habla, lo que sale de adentro y también por lo que se exterioriza del cuerpo continuamente. Volviendo con nuestro texto principal, dice la última parte de nuestro versículo, que nadie podía atarle ni aun con cadenas. Estos quienes viven en los sepulcros no quieren ningún tipo de sujeción, quieren vivir a sus anchas. Dice Ezequiel capítulo 7 versículo 23, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Seguimos en el versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Las personas que no tienen a Dios tienen un carácter que muchas veces nadie los puede dominar. Una de las características de una persona poseída es la fuerza sobrehumana que tiene. Y eso no se resuelve a través de fuerza humana, sino con la acción espiritual y soberana de Cristo. Ahora, hablando espiritualmente, hay leyes que ponen al hombre para controlar a la sociedad, cadenas y grillos, pero no tienen ningún poder para sujetar al intolerante. Pero con Dios es distinto, aunque sea alguien con mucho poder terrenal. Dice Job, capítulo 12, versículo 18. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. También Salmos, capítulo 149, versículo 8. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro.
Si se está bajo la autoridad de Cristo, hasta los demonios se nos sujetarán. Dice Isaías capítulo 45, versículo 14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabios, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Versículo 5 de nuestro texto principal. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Espiritualmente hablando, dar voces es estar en altivez en estos montes altos, donde hay idolatría, y en los sepulcros. Y herirse con piedras significa que se dañaban con palabras necias. Las piedras es lo contrario a la buena palabra de Dios. Dice la primera parte de Lucas capítulo 11, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Veamos también al respecto con Job capítulo 33, versículos del 16 al 24. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuvieses cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Seguimos con el versículo 6 de nuestro texto principal. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cristo tiene toda autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo natural. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Nuevamente, lo primero que vemos aquí es que Cristo es la mayor autoridad en el reino espiritual, que delante de Jesús la legión de demonios se postra. Dice Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que delante de Jesús no hay Satanás, ni demonio, ni legión que pueda enfrentarlos. Estos demonios conocían a Jesús, no así lo que ocurrió en el libro de Hechos, en el que el espíritu malo no conocía a los exorcistas judíos. Dice Hechos capítulo 19, versículos del 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Dios, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo el espíritu malo? A Cristo le conozco, lo reverencio. A los que están debajo de la autoridad de Cristo, como Pablo, también lo conozco. Yo podría obedecerlos, pero ustedes, que no tienen la autoridad de Cristo, ¿quiénes son? Por eso todos los que están en Cristo tienen su autoridad. Fue en la cruz que nos despojó de principados y potestades. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Normalmente cuando se enfrenta a un demonio, él va a revelar cosas sobre a quién enfrenta. En este caso el demonio dijo que Jesús era hijo de Dios.
porque la idea del demonio es desestabilizar a la persona que enfrenta y comienza el proceso de revelar cosas para intimidar a su contrincante. Por eso, para ir a expulsar demonios se debe ir con gracia y la humildad de que el que expulsa es Cristo. Así entonces, por un lado tenemos a nuestro Señor Jesucristo, imagen de Dios Altísimo, un hombre divinizado, y por otro lado a un hombre con una imagen de bestia, un ser espantoso. Dentro de Jesús estaba el Espíritu Santo y dentro del endemoniado existía el espíritu inmundo. Versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Cuando el ungido habla, salen palabras con poder. Versículo 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Legión en aquella época era representada por un batallón romano de 6.000 hombres. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Es interesante de que ellos no querían salir de ese lugar porque tenían una facilidad de acción, que se sentían extremadamente confortables en esas ciudades paganas donde abunda el pecado. Versículo 11. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. El cerdo es un animal que come de todo. Esto espiritualmente refiere a aquellas personas que comen de todo lo que les ofrece el mundo, menos de la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 8. No comáis ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumía, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Es interesante que los que son de pezuña hendida, los dedos no tocan el suelo, sino que son los cascos, que son tejidos muertos, los que lo tocan. Rápidamente se entiende si lo llevamos a la parte espiritual. Sin embargo, en el caso del cerdo, pese a que tiene hendida la pezuña, no rumía, que en el original es la misma palabra para meditar, remasticar lo que se come. Inclusive los cerdos comen rápido. También veámoslo en el libro que habla más de la santidad, en Levítico capítulo 11, versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Si lo hablamos alegóricamente, los cerdos espirituales, a los que les gustan las inmundicias, no valoran lo limpio y acrisolado. Dice Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En ellos no está la razón. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Versículo 2 de nuestro pasaje. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Así las personas como los cerdos se llenan de espíritus inmundos porque comen de palabras del mundo. Como en toda parábola, estos espíritus saben que pueden habitar en cerdos. Esto nos deja una enseñanza de que debemos cuidar nuestro corazón y solo llenarlo de la palabra de vida. Alegóricamente, cuando los demonios dicen que quieren ser enviados a los cerdos, nos enseñan que cuanto más basura consumas, hay alta probabilidad de que entren los demonios. Obviamente, si no se tiene el Espíritu Santo. Por eso debemos santificarnos y purificarnos en la verdad. Dice Isaías capítulo 66, versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Por eso siempre debemos escoger los caminos del Señor. Dice Isaías capítulo 66, versículo 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Esto demuestra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y se va para un cerdo, está demostrando que hay una entidad real que consigue hacer una transición de cuerpos y que eso trasciende algún tipo de enfermedad.
En este texto también hay algo interesante. Los cerdos son considerados en la ley como cosa inmunda, y como sabemos, esta región estaba distanciado de la ley de Dios. Los cerdos representan una ciudad con inmundicia, como los cerdos que el hijo pródigo terminó apacentando cuando estaba totalmente distante de Dios. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Siendo cerdos, el Señor les dio permiso. Probablemente se dividieron de a 3 por cerdo, y hasta en los cerdos cambió el ánimo porque prefirieron precipitarse al mar. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Como los pastores asalariados que huyen cuando viene el lobo, aquí huyen cuando vieron la verdad. Dice el versículo 15 de nuestro texto base: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los demás sorprendidos vienen al Señor, pero en vez de regocijarse porque vino el orden, tuvieron miedo porque estaban en desorden. Versículo 16. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Los sucesos no les valieron. Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Increíble, Jesús fue al territorio de ellos, expulsó demonios, y ahora el pueblo que vivía en ese territorio quiere expulsar a Jesús de su territorio. Lo primero que podemos entender es que aparentemente había un territorio dominado por demonios, donde se encontraban confortables, tenían sus libertades, todos estos demonios, pero también el pueblo, porque viene el evangelio en aquella ciudad, se expulsan aquellos demonios, y uno pensaría que todas aquellas personas se convertirían inmediatamente, porque ¿quién de los demonios podría impedir de ver la gloria de Dios? Pero los que resistían eran los del pueblo. Por eso existen barrios que están endemoniados porque no aceptan a Cristo. El pueblo vio al Santo de Dios, vio su poder, pero le dicen, viendo esta gloria, viendo a Dios en esta región, te expulsamos de esta región, queremos que te vayas fuera de aquí. Y uno se comienza a preguntar, si el problema no era el pueblo sino los demonios, sería un territorio dominado. Pero lo que tenemos aquí es un territorio tolerante. Le gustaba esa forma de vivir. Dice Romanos capítulo 1 versículos del 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese pueblo vivía en esa situación pagana por elección propia. No eran los demonios que los tenían así, era el corazón de ese pueblo que estaba entregado a su propia carne. Y en esa situación los demonios se encuentran con libertades de acción. Ahí operan los hijos de desobediencia. Entonces esos hijos son desobedientes, y donde hay desobediencia los demonios tienen libertades de acción. No es un territorio dominado, es un territorio tolerante, cómplice y aliado. Así muchas veces también no se peca por causa de Satanás, sino porque tu carne deseaba eso, una carne que hace caer, y Satanás se aprovecha de esa codicia influenciando con una tentación. En el caso de este gadareno, estaba tan endemoniado que él no tenía más conciencia de sus acciones. Él no podía cambiar y tomar más decisiones porque él estaba en un momento en donde quien dominaba su conciencia era el propio Satanás. Entonces, ¿cómo es que una persona llega a este estado que no tiene más conciencia de sus facultades mentales?
Cuando alguien se va involucrando con cosas paganas, hasta que ese relacionamiento se torna obsesivo, que esa persona ya no tiene control. Versículo 18 de nuestro pasaje. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. La persona que había sido liberada anhela estar con Cristo. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Más eficaz iba a ser que él se quedara en esa zona que había sido conquistado, comenzando por llevar primero a su familia su testimonio y eventualmente el Evangelio. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta ciudad no se maravilló con los sucesos, sí con el testimonio del que había sido restaurado. Amén.